Viernes 7 de febrero del 2025. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermano, hermana, ¿has tenido arrebatos de ira o has tomado decisiones arrebatadas? Eso es lo que le pasó el día de hoy al rey Herodes. Tomó una decisión arrebatada y esas decisiones pueden ser impulsadas por el alcohol, pueden ser impulsadas por la ira, por alguna emoción. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, yo creo que todos hemos tenido ese tipo de decisiones o tomado ese tipo de decisiones arrebatadas como lo hizo Herodes, ¿verdad? No pensamos, solamente nos dejamos llevar por el momento sin darnos cuenta de las consecuencias, de los problemas que esto va a acarrear. Ponte a pensar nada más los momentos en los que has tomado decisiones arrebatadas, ya sea en una discusión, en una plática o en un evento o algo, y cómo hemos reaccionado. Y si te fijas, muchas veces vamos a tener arrebatos de ira. Esto le pasaba también a Herodías. Tenía un arrebato de ira y quería hacer algo. Quería matar a Juan el Bautista porque le decía la verdad, que no podía hacer lo que estaba haciendo. La ira aparece cuando algo nos frustra, cuando nos duele, algo nos duele o nos parece injusto, ¿verdad? En ese tipo de situaciones, lo que vamos a hacer es sentirse o sentirnos enfadados, dolidos, frustrados, decepcionados, pero en ocasiones sentimos rabia, sentimos cólera, sentimos furia. Y estas reacciones se deben fundamentalmente a una serie de creencias erróneas o incluso
irracionales acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo en general que hemos ido adaptando a nuestra vida, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Miren, tomamos decisiones arrebatadas cuando pensamos así: yo debo hacer las cosas bien y tengo que ganarme la aprobación de los demás. En caso contrario, soy malo, o los demás se van a burlar de mí, o los demás van a hacer o van a decir. Y terminamos haciendo lo que no queríamos, pero no pensamos en las consecuencias. Y este tipo de decisiones nos llevan a la ansiedad, a la depresión, a la vergüenza, a la culpa. Imagínate lo que experimentó Herodes cuando mandó matar, degollar a Juan el Bautista, porque él lo admiraba, él lo quería y aprendía de él. Pero como había dado su palabra, mató a un justo. Y por eso Juan el Bautista se convierte en el primer hombre que da la vida por Jesús, en un mártir. O a veces pensamos: los demás deben de tratarme bien, no me deben de criticar, no me deben de corregir, no me deben de decir. Eh, Deben de ser amables, deben de ser justos conmigo, deben tratarme como yo quiero. Y a veces no va a ser así, hermano, hermana. En caso contrario, si no me tratan como yo quiero, son malos y pues merecen un castigo, son injustos. Esta creencia nos conduce a la ira, a ser pasivo-agresivos, nos conduce a la violencia. Cuando vas a un negocio o cuando alguien no te está atendiendo como tú quieres o creemos que nos merecemos. Entonces llega ya sea la arrogancia o llega lo que es nuestro ego, se infla y tomamos decisiones que dices: ¿cómo pude actuar así? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué grité así? ¿Por qué actúo así? Y nos da pena. Bueno, a mí me ha pasado y me da vergüenza, la verdad. Por eso tenemos que estar alertas de nuestras emociones para no tomar ese tipo de decisiones o reacciones que a veces nos causan cargos de conciencia o que nos hacen sentir mal. Y si las hicimos, bueno, ya las hicimos, pero hay que aprender. Hay que aprender porque si no, nos vuelve a suceder y nos duele. ¿Por qué? Porque a veces eso crea divisiones, ese tipo de arrebatos, de reacciones, ¿no? Toma de decisiones sin pensar, sin analizar. Por eso, no tengo duda que la oración es necesaria para que nosotros nos analicemos sobre lo que hemos vivido o lo que hemos hecho durante el día. Por ejemplo, no sé si tú cada noche haces un inventario de lo que has vivido, de las veces que te equivocaste, con quién te peleaste, a quién ofendiste o cuáles fueron las decisiones arrebatadas que tomaste y que pues por desgracia no pudiste controlar, ya fuera la inseguridad, la envidia, el miedo o no sé, tantas cosas, la frustración. Y la oración nos ayuda a analizar y decir: bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No puedo controlar al otro, no puedo hacer que la otra persona sea como yo quiero. Entonces, por lo tanto, empiezo a enfocarme en mí mismo, en mí misma. ¿Qué es lo que yo puedo transformar? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Y es aquí donde nosotros metemos o insertamos lo que es la oración, las enseñanzas de Jesús, que nos ayudan a enfrentar el temor, el miedo, la frustración o incluso el cansancio, porque a veces actuamos de una forma muy grosera porque estamos cansados, estamos enfadados, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que antes de que entres a tu casa y si andas de mal genio, mira, espérate ahí un momento, analiza, respira, encomiéndate a Dios, pero también recuerda lo que Jesús nos susurra al oído. Sean mansos como yo soy manso, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Y es como si nos preguntara: ¿qué te ha hecho pecar? Entonces, analiza la conducta agresiva, analiza la conducta violenta, analiza aquello que hiciste de una forma arrebatada, analiza cuando usaste la ira como defensa y a pesar de que la otra persona estaba bien, no te importó. Nosotros quisimos salirnos con la nuestra y quisimos tener la razón y muchas veces no va a ser así. Entonces, cuando yo te pido que hagas este tipo de oración o si es posible platicar con alguien de confianza, eso te ayuda a no acumular la ira. O quizá no tenemos que hablar de ira,
a lo mejor a veces prometemos cosas porque nos dejamos llevar por la emoción de, ay, se siente bien bonito y sí, vamos a hacer una fiesta y hacemos esto, esto, esto y esto y esto. Y en el momento hablas y después la otra persona que a la que le dijiste quizá que le ibas a ayudar, ibas a hacer, ya después te diste cuenta, eso cuesta, eso es trabajo y como que andamos escondiéndonos, ¿no? O cuántas veces no nos han dado su palabra de que nos van a ayudar, de que vamos a hacer algo y a la mera hora pues echaron para atrás. Por eso es bueno pensar lo que uno va a hacer y estar atentos a ese tipo de emociones y no dejarnos solamente llevar por el momento. Cuando hagamos oración hay que reflexionar acerca de las causas y de las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros arrebatos. Recuerda, descansa lo suficiente, hay que relajarse. Y con esto digo, cuando hagas oración, nos sirve de la meditación, nos sirve para poder entrar en nosotros, pero también dejar al Espíritu Santo que llegue a esas partes que están afectadas. Y recuerda, el examinarnos es un ejercicio constante. El no acumular el estrés, el no acumular emociones, eventos en la vida, es muy bueno. Por eso hay que irlo sacando y lo sacamos por medio del ejercicio, por medio del cuidado personal, pero también de un buen dormir, un descansar adecuadamente, una alimentación sana, evitar alcohol, evitar, no sé, otras sustancias, evitar eventos que nos alteran y que no nos ayudan en momentos decisivos de nuestra vida. Entonces creo que el día de hoy tenemos que aprender mucho de las acciones de Herodías, pero también de las acciones de Herodes. Lo que hicieron les trajo mucha desgracia e infelicidad a su vida, pero todo depende de nosotros, qué tipo de decisión queremos tomar. Y creo que aquí es donde nos tomamos de la mano de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que podemos aprender de este hombre justo? ¿Y qué aprendemos de Jesús para poder entrar en nosotros mismos y tener más control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones? Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y recuerda, hagamos oración, conozcámonos, meditemos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar decisiones justas, decisiones sabias, que nos ayudan a crecer, pero que también benefician a los que están a nuestro alrededor. Que todos tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.